pero se zurran en el país. Se zurran en lo que piensen y sienten los peruanos. Miren lo que ha pasado el día de ayer. Cuando está claro a estas alturas que el Congreso de la República ha tomado una serie de decisiones que en vez de ayudar a la lucha contra el crimen, el delito y la corrupción, lo que están logrando con esta serie de leyes con las que en realidad están buscando protegerse ellos mismos de las investigaciones que los persiguen, han terminado favoreciendo directamente a los delincuentes y complicando y haciendo difícil, más difícil aún de lo que ya lo es, la lucha contra la delincuencia. Una de ellas es la ley del crimen organizado, donde prácticamente poco menos que desaparecen la figura del crimen organizado. ¿Para qué? Para protegerse ellos de los delitos que los persiguen, ¿no? Es decir, han aprobado en el Congreso que ahora, para que te apliquen la prisión preventiva, la pena probable por el delito que te imputan no sea 4, sino 5 años. Es decir, penas mayores y otras flexibilizaciones. La colaboración eficaz, que así como la lucha contra el terrorismo, la ley del arrepentimiento fue un instrumento extraordinario, el de la delación, por llamarlo claramente, le ponen limitaciones, lo acortan en el tiempo, o sea, no quieren, si pudieran eliminarían la colaboración eficaz, porque lo que temen los políticos corruptos es que sus socios los echen, eso es el problema. Y no se dan cuenta que con eso lo que están haciendo no es protegerse a ellos, están protegiendo a los delincuentes y haciéndoles más fácil a los delincuentes enfrentar a la justicia. Y podría seguir con todas las decisiones absolutamente impertinentes que ha tomado el Congreso, pero sin ninguna duda, la que más molestia e indignación ha provocado, igual que este tema de entregarle a la policía la investigación, ¿qué cosa creen ustedes? ¿Que es una reivindicación de los detectives? ¿Les importa un comino el prestigio de los detectives o la eficiencia de las investigaciones? Lo que piensan en sus cabezas, si es que se puede llamar pensamiento lo que encierran en ese cráneo, es que si la policía a la que pueden controlar políticamente maneja las investigaciones, entonces no pasaría pues lo que ha pasado. O sea, Harvey Colchado no podría haber investigado a Castillo porque Castillo hubiera impedido con el poder político que el señor esté ahí y simplemente lo sacaba. Lo que está haciendo Dina Boluarte ahorita, en este momento, pero lo está haciendo con dificultades porque no lo puede hacer, porque los mecanismos que existen para el desarrollo de las investigaciones se lo impiden. Es decir, ninguna de estas decisiones que han tomado en el Congreso es santa. Todas tienen que ver directamente con su interés. La bicameralidad tiene que ver con que quieren reelegirse, nada más. ¿Qué les importa a ellos lo que decidió la gente en un referéndum? O si es un peor o mejor sistema, ¿no? Allá aquellos ilusos que se prestan para dar discursos coherentes para defender lo indefendible. El problema es que ayer ocurrió algo muy grave. Cuando de la sociedad, porque además dicen que es de los periodistas, ¿ah? Ayer el vocero fujimorista decía en la Junta de Portavoces, no vamos a permitir que la prensa nos marque la agenda. ¿Cómo que la prensa les marca la agenda? No, es que la prensa está reclamando que se elimine o que revisemos la ley de crimen organizado. ¿Por qué vamos a seguir la agenda? No es la agenda de los periodistas, no sean burros. Es la agenda de la sociedad que quiere enfrentar al crimen de la manera más eficiente posible. Y con su ley de crimen organizado no se puede hacer. Y por eso tienen que derogarla. Y no se lo dicen los periodistas, lo dicen las víctimas de los delincuentes. Lo dicen los fiscales, lo dicen los jueces, lo dicen los policías que están luchando contra el crimen. Lo dicen las organizaciones que representan a la inmensa mayoría del mundo empresarial. Y no estoy hablando de la CONFIEP,
que firma el comunicado donde exige, entre otras cosas, que se cambie eso, que se derogue esa decisión, sino a la cantidad inmensa de representantes del mundo empresarial expresados en la Sociedad Nacional de Industria, en las cámaras de comercio, en las organizaciones de emprendedores, en las 21 organizaciones que firman el comunicado reclamando, insisto, entre otras cosas, que cambien esa ley. Pero no les da la gana, y ayer han votado en contra. ¿Y quiénes han votado en contra de cambiar la ley y de modificarla? Porque es importante que la gente lo sepa. El general Williams de Avanza País, el congresista Bellido de Podemos, el congresista Flavio Cruz de Perú Libre, el congresista Vergara de Acción Popular, Alegría de Fuerza Popular, Muñante de Renovación Popular, Cueto de Honor y Democracia, Valer de Somos Perú, Quirós del Bloque Magisterial y Soto de Alianza para el Progreso. Es importante que la gente sepa quiénes son los que están tomando las decisiones, porque son ellos los que han tomado la decisión, dándole una vez más la espalda al país, porque esta votación lo que significa es que no va a ir al pleno, que no está en la agenda, que simplemente, no digo una frase más gruesa porque he prometido mejorar la calidad de mi lenguaje por respeto a quienes se ofenden con las groserías, pero se zurran en el país. Se zurran en lo que piensen y sienten los peruanos y pretenden agarrarnos de estúpidos, como si lo fuéramos, proponiendo cosas como vamos a endurecer las penas, pena de muerte. ¿Ustedes creen que los delincuentes avesados, estos que están haciéndole tanto daño a la sociedad, le tienen miedo a la cárcel? ¿Ustedes creen que le tienen miedo a la cadena perpetua? ¿Ustedes creen que le tienen miedo a la pena de muerte? ¿Ustedes creen que le tienen miedo? Esa gente sale cada día a la calle sin saber si va a volver o no vivo, porque así es como viven, porque desprecian la vida de los otros y la suya propia. Y la manera de derrotarlos no es solo, porque sí, hay que tener las penas más severas, eso es absolutamente cierto, pero si eso no va de la mano con una estrategia para derrotarlos, con el uso de la inteligencia, que es la principal lección que tenemos que sacar de la guerra contra Sendero. Le ganamos la guerra a Sendero cuando el ejército logró ganar a su lado a las poblaciones en el interior del país. Cuando no solo ganó a su lado a los cocaleros, a los agricultores, sino los armó. Les dio armas para luchar juntos contra el terror, y eso fue inteligencia. Eso fue usar el cerebro, detectar quiénes eran los dirigentes clave con mayor credibilidad, en los que la población confiaba, y con ellos construir una alianza. Y de esa manera se creó el contexto para lo que luego hizo la policía, que hay que repetirlo hasta el cansancio. Luego lo hizo la policía con la inteligencia de la DIRCOTE, los grupos Delta y finalmente el GEIN. Con inteligencia, con estrategia, con una visión clara de entender cómo funcionaba el enemigo, cómo estaba estructurado, cuáles eran sus fuentes de abastecimiento de equipamiento, de armas, cómo manejaban el dinero, qué hacían con el dinero que recibían de sus actividades ilegales, cómo estaban organizados, y seguirlos hasta llegar a las cabezas y cortárselas. Ese es el camino del éxito, pero para eso necesitamos hacer cambios importantes. Necesitamos en primer lugar un liderazgo que no tenemos. La señora Dina Boluarte no está en capacidad de conducir una crisis del tamaño que tenemos, de la que tenemos delante. No está en capacidad, está claro que no está en capacidad de enfrentar esta situación, porque eso es nuestro principal problema. Porque si ella tuviera liderazgo, en vez de andarnos carajeando como ha estado haciendo en las últimas horas, lo que tendría que hacer es convocar al Consejo de Seguridad Nacional o al Consejo de Estado, y junto con todas las instituciones diseñar una estrategia para enfrentar la lucha contra la delincuencia, que tiene que potenciar a la policía y dejar de manosearla. No tener como obsesión votar a Harvey Colchado y hasta promover una ley. Están promoviendo una ley en el Congreso para crear el contexto para poder echar a los policías que están investigando a los políticos corruptos. Porque ese es el resumen de esta situación. No es a Harvey Colchado al que quieren echar.
Quieren crear el contexto para echar a los policías que investigan, que se atrevieron o que se atrevan, porque también es un mensaje a investigar a los políticos corruptos. En vez de estar haciendo eso, lo que tienen que hacer es potenciar a esos policías para que incluso su experiencia en la investigación, en la lucha contra la corrupción, sirva para la lucha contra el crimen organizado. Los extorsionadores, los tratantes de mujeres, es decir, todas las formas que ha adquirido lamentablemente el crimen organizado en el Perú. Darle a la policía equipamiento sin corrupción, que la adquisición de cada vehículo no sea visto como un negocio para el que firma la decisión de adquirirlos o de alquilarlos, sino que sea una decisión tomada en función de toda una estrategia de equipamiento para garantizar que la policía recupere el control de la calle y los policías de investigación tengan los recursos para destrozar a las organizaciones criminales como lo han hecho en el pasado. Pero fíjense ustedes la agenda en la que estamos. O sea, la presidenta de la República, poco menos que insultando a los periodistas, sin poco menos, insultando a los periodistas abiertamente, y en el Congreso de la República negándose a escuchar el clamor ciudadano de que dejen de cortarle las alas a la lucha contra el crimen organizado en el Perú, dejen de legislar en contra del país y dejen de pretender, una vez más, insisto, agarrarnos de estúpidos. Es decir, están peleando por quién propone la medida más radical. Cadena perpetua, fusilamiento, ¿qué? Los tiramos al mar a los delincuentes. ¿Y qué cosa creen? ¿Que con ese tipo de decisión van a resolver el problema si esto no va de la mano con una estrategia y con liderazgo político, que es lo que no hay? En fin, yo creo que estamos sinceramente en una situación límite. En una situación límite. Donde lo que ha pasado el día de ayer en el Congreso no es cualquier cosa. Es un mensaje muy claro que el Congreso simplemente no va a respetar a la ciudadanía, porque se sienten seguros donde están, porque piensan que la gente tiene miedo de salir a la calle porque la van a agarrar a balazos, como pasó en diciembre del 22, enero del 23, o que la gente está tan agobiada por la situación económica que no tiene tiempo de paralizar o de salir a protestar. No se equivoquen, no se equivoquen. Están retando la paciencia de la sociedad, pero están haciendo algo aún más peligroso que eso. Están creando las condiciones para que en una eventual elección la gente harta de esta situación termine votando o emitiendo un voto que signifique lanzarnos al vacío. Ustedes van a ser responsables de que esto ocurra en el Perú si lamentablemente terminamos en esa situación. Ustedes van a ser los responsables. Y yo creo que estamos sinceramente como sociedad en un punto en que tenemos que responder. El comunicado emitido por 21 organizaciones empresariales y gremios ha sido un paso significativo. Bueno, ese es el camino, pues. Juntarse no solamente para emitir un comunicado en contra de, sino para proponer cosas con respecto al rumbo que debe tomar el país. Yo creo que ese es el camino. Poner en su sitio a los políticos hasta que podamos cambiarlos por algunos que siquiera merezcan el nombre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar.